Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. La Iglesia de Cristo fue diseñada para que se congregue. La Iglesia de Cristo fue diseñada para que nos nutramos los unos a los otros, como bien dice Pablo en el libro de Efesios, en el libro de Corintios, en el libro de Colosenses, en prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento. La Iglesia fue diseñada para interactuar, para congregarse. Algo ocurre en particular cuando la iglesia se congrega. El Señor se manifiesta a su iglesia a través de los dones. Pero la gente parece desconocer eso. Es entonces que hemos querido de alguna manera mostrar, revelar algunas cosas que hay ocultas a veces en el corazón del hombre y que necesitan ser examinadas y expuestas a la luz de Dios para tener la sabiduría clara del discernimiento, para entender por qué Dios a veces nos disciplina, por qué Dios a veces permite ciertas situaciones de dolor para que podamos mirar, observar, examinar en nuestro corazón y erradicar, como dice Pablo en lenguaje del Nuevo Testamento, tirar lejos la ropa sucia, como dice Pablo, despojaos del viejo hombre. Si es que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque solo el entendimiento de la sabiduría espiritual la puede tener, dice Pablo en 1 Corintios, no el hombre natural, no el que nació en este mundo, sino el hombre espiritual, el que nació a través del Espíritu por medio del Evangelio de Jesucristo en arrepentimiento de sus pecados, cambio de mente en su vida y abrazar así la fe verdaderamente y no solamente verbalmente. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 16, que hay cosas que Dios aborrece. Y si hemos de entender el discernimiento espiritual y hemos de vivir en el discernimiento espiritual, mirad pues con diligencia cómo andéis, dice Pablo, debemos mirar si hay ciertas cosas que se manifiestan, no que de pronto ocurren, porque todos nosotros luchamos con el viejo hombre, arrastramos como un lastre el viejo hombre y a veces hay ciertas cosas que no quisiéramos que se manifestaran en nuestra vida, pero Pablo dice, miserable de mí, si alguno puede vivir con esto sin ningún problema, debe poner, mi hermano querido o amigo que nos visitas, debes poner en duda o al menos examinar bien si estás en la fe. Y yo sé que esto puede significar muy chocante para el corazón, pero yo estoy seguro que tú prefieres que yo te diga esto y que te haga examinar tu corazón y yo mismo examine mi corazón y no el día de mañana cerrar tus ojos y encontrarte rodeado de fuego eterno en el infierno. Porque de allí nadie puede volver. El rico le dijo al padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de sus dedos para refrescar mis labios en este tormento. Y el padre Abraham le dijo, no, ni nosotros podemos pasar para allá, ni ustedes pueden pasar para acá. Envía a Lázaro para que mis hermanos se arrepientan, para que ellos se den cuenta de que su camino es incorrecto. Y entonces el padre Abraham les dijo, a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. En aquel entonces la Biblia revelada hasta ese entonces. Dios a través de su palabra nos tiene que mostrar hasta qué punto nosotros transitamos por el camino hacia la vida eterna que lleva algunas actitudes en el corazón del hombre, o estamos transitando engañados, pensando en nuestra mente religiosa que está todo bien y vamos rumbo al infierno.
Porque lo que sucede en el Hijo de Dios es que el Espíritu Santo cambia el corazón de piedra por un corazón de carne y pone en la mente y en el corazón la verdad de Dios, y lo que antes era inentendible ahora pasa a ser lógico. Por eso que Pablo dice la palabra de la cruz, el Evangelio, la verdad de Dios, es locura, es insensatez para los que se pierden. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y hemos visto los ojos altivos, los párpados exaltados o levantados, que miran a los demás menospreciándoles. La lengua mentirosa, que es el derivado de un ojo altivo, porque un ojo altivo no aprecia a los demás, por eso tiene facilidad para mentir, para engañar. La verdad en el corazón de un hombre y la verdad que se dice es básicamente porque se estima a la persona, y cuando se estima a la persona no se le quiere mentir. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Veíamos la semana pasada que no es simplemente, o Dios no simplemente condena el hecho, sino condena la raíz del asunto. Aún el hermano que menosprecia, dice Juan, es homicida. El que desprecia a su hermano es homicida. Lo que está diciendo Juan, que potencialmente ese hombre, al sentir o no sentir ningún dolor en el corazón, ningún cosquilleo en el corazón, ninguna sensación de intranquilidad, con despreciar a otro, con menospreciar a otro, potencialmente ese hombre insensible puede llegar a asesinar a alguien. Y entonces llegamos al versículo 18 de Proverbios 6 para examinar algo más de lo que Dios desprecia. Algo más que quizá está oculto en nuestro corazón. Y el por qué Dios, si es que somos sus hijos, tiene que disciplinarnos, porque el padre que ama a sus hijos los disciplina. El que desprecia a sus hijos lo deja sin castigo. Porque quizás, como dice el versículo 18, hay en nuestro corazón pensamientos que maquinan iniquidad. Como dice el verso 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios lo desprecia. Dios lo aborrece. ¿Qué es un corazón que maquina pensamientos inicuos de maldad o pensamientos de maldad? Bueno, la idea de la palabra hebrea maquinar es planear algo secretamente. La palabra puede ser traducido como arar. Ustedes habrán visto alguna vez un granjero, un agricultor que ara la tierra. ¿No es cierto? En el campo se hace con bueyes, ahora en la modernidad hay máquinas que van hiriendo la tierra, forjando surcos para después plantar allí. En ese sentido, la idea es preparar el camino para sembrar el mal. Esa es la idea de la palabra maquinar en el hebreo, es preparar el camino. Planear secretamente, forjar un surco con el propósito de sembrar maldad. Es una mente no solo que viene en pensamientos incorrectos, sino que los va preparando, los va meditando, los va masticando, por así decir, en su interior. La palabra también se usa en esa costumbre antigua de esculpir la escritura. Hoy tenemos hojas, hoy tenemos un computador, tenemos impresoras, pero antiguamente la escritura se esculpía y principalmente se hacía en tablillas húmedas con el propósito de que hubiese un seguimiento por parte de los aprendices. Se ponía una tablilla húmeda, se hacían ciertas incesiones de palabras y los aprendices en este caso tenían como una especie de pluma que seguían las letras para aprender a escribir. Muchas veces esas tablillas a los niños se untaba con miel, de ahí que el salmista dice que tu palabra es como la miel que destila del panal, porque lo que hacían los niños era seguir las letras y chupar, en ese caso, el pequeño cincel o pluma que tenían. Entonces el salmista alude a eso para entender la importancia de aprender la palabra.
En un aspecto negativo, Jeremías en el capítulo 17 dice lo siguiente respecto a esta antigua costumbre. En el capítulo 17, versículo 1 del precioso libro de Jeremías: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido, ahí está la palabra que Proverbios capítulo 6, versículo 18 dice: el pensamiento o el corazón que maquina, que esculpe, podría traducirse también, y dice Jeremías: esculpido está en las tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares. La idea es que su decisión por el mal está grabada en sus mentes, corazones de piedra, por cierto, por eso que en la figura de Jeremías es tan explícita. Dice: no puede esculpirse sino con punta de hierro, con punta de diamante, porque el corazón es duro. Se esculpe allí como una tablilla, como un bosquejo, para seguir cierto patrón, para seguir cierto objetivo. Y dice: evidenciada por sus altares idólatras. Es decir, que lo que había en el corazón, que nadie puede ver, se evidenciaba por su idolatría, tal como sucede hoy. La idolatría quizás en el día de hoy no es como antiguamente, donde las personas se postran ante una figura hecha de manos, pero las vidas de hoy son tan idólatras como lo eran antiguamente. Porque todo lo que se pone en primer lugar en el corazón, dejando a Dios como una opción en el segundo lugar, repito esto, todo lo que se pone en el primer lugar, dejando a Dios en segundo lugar: oh sí, yo tengo que ir a la iglesia, pero tengo otras cosas que hacer. Entonces Dios pasa a segundo lugar. Uy, sí, me olvidé que hoy tenía que hacer esto para con Dios, pero es que hay otras cosas que en mi mente tienen una prioridad importante. Eso es idolatría, dice la Biblia. Todo lo que hagas dejando a Dios en segundo lugar es idolatría. Y entonces en el corazón de esos hombres estaba esculpido los pensamientos de maldad que se evidenciaban por su idolatría. Su decisión por el mal estaba grabado en sus mentes, en sus corazones de piedra y evidenciados por sus altares idólatras. Que se haya esculpido en nuestra mente es la proposición del mensaje en el día de hoy. Que se haya esculpido en nuestra mente. ¿Qué ve Dios grabado en mi corazón como una tablilla, una pauta a seguir? Preparo mi corazón, y esta es una pregunta reflexiva y también proposicional en el día de hoy, preparo mi corazón, mi mente para sembrar el mal o la verdad de Dios que de alguna manera he abrazado y sembrado frena el mal en mi vida. Porque hay dos opciones. O yo grabo en mi corazón la maldad que luego indefectiblemente ejecutaré, o yo siembro la verdad en mi corazón y esa verdad refrena el mal en mi vida, porque el mal de alguna manera lo llevamos como un lastre, una carga. Pablo dice que aún los creyentes tienen que lidiar con el viejo hombre. Pero el viejo hombre puede ser mortificado, el pecado puede ser mortificado, como escribieran grandes hombres de Dios en el pasado. ¿Cómo? A través de ciertas disciplinas, dejando que Dios, a través de su Espíritu Santo y su palabra, obre en nuestros corazones. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuál es la gran preocupación que hay en esto? Que muchas veces se obvia. Algunos dicen, bueno, mira, yo a veces pienso en esto, me entretengo con algunos pensamientos mundanos, pero no hay mayor problema, solo pienso en esto, ¿verdad? No hay mayor problema con los pensamientos inicuos. Pues mi deseo en el día de hoy es dejarte claro, a través de la verdad de la palabra de Dios, que un pensamiento malvado es más que preocupante.
es peligroso. Es peligroso. John Owen, el gran teólogo del siglo XVII, a mí me encantan los teólogos del siglo XVII porque lucharon contra el mundo, lucharon contra los que pensaban que podían deshacerse de Dios. Estos hombres fueron valientes, como veíamos el día miércoles con la palabra virtud, arrojados, dispuestos a abrazar la verdad, aun cuando el mundo abrazaba la mentira. Me encantan los teólogos del siglo XVII. Se nota su pasión por la verdad. Y John Owen dijo lo siguiente: el bien que la mente no puede descubrir, mira lo que dice, el bien que la mente no puede descubrir, porque el bien es algo que tú debes descubrir, no es intrínseco en el corazón del hombre, no es propio del corazón del hombre. Nosotros nacemos con una tendencia al mal. Por eso que Pablo dice que nuestra mente debe ser renovada. Y dice John Owen, el bien que la mente no puede descubrir, la voluntad no puede escoger, ni los afectos aferrarse a ello. Lo que está diciendo Owen, que mientras tú no dejes que tu mente se deje enseñar, es decir, que no seamos enseñados por la verdad, jamás podremos nosotros tener una voluntad hacia la verdad. Por consiguiente, dice Owen, en la Escritura, el engaño de la mente, o el engaño que permitimos en nuestra mente por parte del diablo y su filosofía, comúnmente se presenta con el principio de todo pecado. Allí empieza el pecado, dice Owen, en la mente, en los pensamientos. Los pensamientos no son inofensivos, pueden llegar a producir grandes males y llevarte a fosas tan profundas que nunca hubieses querido llegar. Y de ahí la importancia de pensar, razonar, reflexionar en lo que estamos estudiando. Todo pecado nace en una mente engañada y secuestrada por la falta de verdad. Repito eso, todo pecado nace en una mente engañada y secuestrada por la falta de verdad o la falsedad. La mente se va acostumbrando a la mentira, la mente se va acostumbrando a aceptar ciertos principios. En un principio había cierta molestia porque se sabe que es mentira, pero después se va aceptando a tal punto que se cree que esa mentira es verdad. Todo por no ejercitarse en la verdad. Todo por no permitir que la verdad gobierne nuestros corazones. Todo por ser selectivos en la verdad. Nosotros vamos a la Biblia como quien va a un shopping center a elegir lo que mejor nos acomoda según nuestra talla. O como quien compra en Amazon. La verdad de Dios no es selectiva. La verdad de Dios se debe abrazar y debemos someternos a ella. Todo pecado nace en una mente engañada, secuestrada por la falta de verdad y desprecio de la misma. Los pensamientos terminan en acciones y eso es lo peligroso de los pensamientos inicuos que dice el proverbista en Proverbios capítulo 6. Eso es lo peligroso, que los pensamientos terminan en acciones. Los pensamientos terminan en acciones. En estos días tuve que ver con estupor, con tristeza, el testimonio de un muchacho que amo mucho, un misionero, cómo él me comentaba acerca de cómo su esposa en un momento lo abandonó. ¿Y por qué lo abandonó? Por comenzar a permitir en su mente pensamientos inicuos que la llevó a lamentablemente apartarse de Dios, si es que en algún momento, porque los que se apartan de Dios realmente es muy probable que nunca hayan creído en Dios, porque el Espíritu Santo no te deja tranquilo cuando tú eres un hijo de Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 8 dice: al que piensa hacer el mal, nota lo que dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombres de malos pensamientos. ¿Por qué lo llaman así? Alguien puede decir,
pero pastor, nadie puede juzgar los pensamientos. No pueden juzgar mis pensamientos. ¿Por qué me van a llamar hombres de malos pensamientos? Los pensamientos es algo que no se ve. Y es correcto. No se puede juzgar a nadie por algo que no se ve, los pensamientos. Pero no es lo que el versículo está recitando, no es el postulado del versículo. El verso obvia el proceso. Este versículo está obviando, soslayando lo que es el proceso. El proceso es el siguiente, y que el versículo plantea tácitamente, sin decirlo, pero que la mente del sabio debe descubrir el enigma que hay aquí detrás de todo esto. La persona piensa y luego actúa por lo que piensa, evidenciando la maldad de lo que piensa. Es entonces que las personas le conocen como un hombre que de seguro debe estar pensando algo malo, porque ese hombre actúa mal. Y entonces cuando alguien ve a alguien cerca de ese hombre, le dice, ten cuidado, porque ese hombre tiene malos pensamientos. ¿Y por qué dices eso? Por cómo actúa. ¿Ves que algunas personas dicen, no te juntes con tal persona porque sus hechos? Esa es la característica del hombre que alberga o deja crecer en su mente, abraza pensamientos incorrectos. Continúa la Reina Valera y traduce el verso 9, el pensamiento del necio es pecado. Es pecado. El pensamiento del necio es pecado. Como dice Santiago, cuando el hombre es tentado de su concupiscencia, ahí está el pecado, tratando de seducirlo, como quien seduce con una carnada a un pez o a un animal para que caiga en la trampa. Y el pecado que mora en nosotros es despertado por la seducción del pecado. Y entonces Santiago dice, cuando surge la seducción, tú debes huir de allí, tú no debes permitir eso, porque una vez que el pecado ha sido concebido, ¿cómo se concibe el pecado en el corazón del hombre? A través del pensamiento. Comienzas a abrazar ese pensamiento. Miras a tal persona y aunque eres casado, te atrae. Y entonces comienzas a fantasear en tu mente. Estás deseando algo indebido y estás ahí fantaseando en tu mente. Y dice Santiago, una vez que el pecado ha sido concebido, una vez que la tentación ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo llegó a ser consumado el pecado? Cuando se entretuvo en la mente. Cuando el hombre permitió, y estoy hablando en forma genérica, el hombre y la mujer permitió esos pensamientos, no los erradicó, diciendo, eso no es correcto, porque los dardos del diablo están todo el tiempo atacando sobre todo la vida de los creyentes. ¿No te ha pasado, hermano, que a veces estás queriendo pensar en las cosas de Dios y el diablo viene con pensamientos inicuos? Son los dardos del diablo. Lo que pasa es que cuando hay ciertas personas que no se ejercitan en la piedad, no pueden soportar ese tipo de cosas y las abrazan. El Señor lo dice de esta forma en Lucas capítulo 6, versículo 43. Dice, no es bueno el árbol que da malo fruto, ni el árbol malo el que da buen fruto. Es decir, los árboles no pueden ser malos si dan buen fruto. Es imposible. La naturaleza del árbol es identificada a través del fruto. Dice versículo 44 de Lucas 6, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos, obviamente, de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. La palabra griega que aparece allí para sacar, la idea es llevar afuera. Esto es brindar algo. Cuando tú ves un manzano, jamás va a brindarte un ciruelo, porque el manzano brinda manzanas por la esencia de ese árbol. Lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro del corazón, una vez más la palabra, saca o brinda lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Ahora es interesante esto, porque no hace falta emitir sonidos para decir algo. No hace falta que tú digas algo audiblemente para saber que tú estás en una conversación o estás diciendo algo en tu corazón. Dios lo sabe. Tú puedes estar con tu familia, puedes estar con tus hijos y de pronto alrededor tuyo hay algo que te tienta y tú en tu corazón puedes abrazarlo y estar fantaseando y diciéndote a ti mismo cuánto desearías tener eso que es prohibido. Y nosotros decimos, bueno, pero como nadie se da cuenta, no hay problema de verdad. Dice Mateo capítulo 9, versículo 3, que entonces algunos de los escribas decían dentro de sí y que el Señor sabía lo que había dentro de sí, de sí del corazón, o del corazón más bien dicho, de esos fariseos. Y Él les manifestaba, ¿por qué decís dentro de vuestros corazones? ¿Ven? Nadie escuchaba lo que estaban diciendo, pero el Señor lo escuchaba y el Señor le decía, ¿por qué decís dentro de vuestros corazones? ¿Por qué caviláis dentro de vuestros corazones? Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Ves? Pero ¿cómo puedo yo evidenciar que esa persona está teniendo malos pensamientos? Bueno, dice el Señor, del corazón salen los malos pensamientos que producen homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y el Señor está en el contexto, acuérdate de Mateo capítulo 12, cuando los fariseos dijeron, no, si echa los demonios por Belcebú, blasfemias. ¿Por qué? Porque en su corazón había maldad, porque sus pensamientos se manifestaron al punto de odiar al Señor y llevarlo a la cruz del Calvario, porque ellos no soportaban que el Señor desnudara sus corazones. Ellos querían permanecer como sepulcros blanqueados, que nadie se diera cuenta de la podredumbre que había dentro del corazón. Pero eso es una necedad, porque ellos con toda su religiosidad, con toda su ida a la iglesia, domingo tras domingo, con todos sus diezmos, con toda su religiosidad, se fueron al infierno. Necesitamos pensar en esto. Necesitamos pensar en esto. Oh, cuántos fariseos en el infierno estarán hoy diciendo, ¿por qué no escuchamos la voz del que me reprendió? ¿Qué características muestra que hay maldad de pensamientos y falta de Dios en los niños? ¿Qué características nosotros tenemos, hermanos? Que pueden mostrar, porque alguien puede decir, no me pueden juzgar por los pensamientos, y tienes toda la razón, solo Dios puede juzgar eso. Pero hay ciertas características que te van a mostrar a ti, que me van a mostrar a mí, delante de Dios, cómo es que mi corazón está pensando. Por ejemplo, una de las características de los pensamientos inicuos en el corazón es la inapetencia de Dios. Esta semana leí algo que alguien puso y posteó que decía, bueno, ¿tú comes todos los días? ¿Tienes necesidad de comer todos los días? Sí. ¿Cuántas veces comes al día? 3 veces durante el día. Cada vez que siento la necesidad de comer. Y decía, ¿y no sientes la necesidad de comer la palabra de Dios? Cuando una persona no come, se enferma y se muere. Cuando una persona no quiere comer lo espiritual, es porque está enferma y quizás es porque está muerta. Porque solo los muertos no sienten necesidad y apetencia de pan. Y el pan de vida y el pan del cielo, el pan que descendió del cielo, solo lo apetecen, solo lo desean los que están vivos espiritualmente. La inapetencia de Dios es una característica de una persona que en el corazón alberga pensamientos inicuos. Mira lo que dice Salmo 10, 4. Y los pensamientos inicuos, en el mejor de los casos, pueden ser revertidos por el poder del Espíritu Santo si es que mora en ti. En el peor de los casos, revela que yo no soy un hijo de Dios.
Y dice Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, ¿ves? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Ves cómo el salmista aclara? Estos son los salmos sinónimos. Así como hay proverbios sinónimos, es decir, va planteando una verdad y a la vez también la explica a través de un sinónimo de concepto. O son los salmos que plantean una tesis. Y la tesis es: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La idea de buscar allí en el hebreo, para que tú te preguntes a ti mismo, ¿pero yo busco a Dios? Porque, ¿sabes? Yo de vez en cuando leo algo de la Biblia, me da por leer un versículo. Yo de vez en cuando pongo aquí mi Biblia en el app y leo el versículo del día. ¿Sí? Los fariseos conocían el Antiguo Testamento. Es más, ellos creían interpretarlo. Y se sentían con el derecho de explicarlo. Y claro, como no estaba el temor de Dios en sus corazones, lo explicaban mal. La palabra buscar en el hebreo da la idea de frecuentar, perseguir, indagar acerca de algo, frecuentar, perseguir. Es la idea de aquella persona que tú no sabes dónde está. Y empieza la conversación. Oye, ¿habrás visto a fulano de tal? Mira, lo más probable que está en ese lugar porque él frecuenta ese lugar. ¿Sabes que el día sábado él acostumbra ir a correr al parque tanto? Yo lo he visto muchas veces, él frecuenta ese lugar. La idea de la palabra de desear o buscar aquí es que esa persona frecuentemente está en ese terreno. Es la persona que no puede pasar el día, y si pasa el día se siente incómoda al punto que está durmiendo o está a punto de quedarse dormida y dice: no, mira, hoy por el ajetreo de la vida no pude leer la Biblia, necesito pararme, leer un texto, necesito levantarme y pensar en las cosas de Dios. Yo necesito a Dios, yo necesito de Dios. Pero ¿sabías tú que hay personas que pueden pasar semanas sin desear eso? Que pueden pasar semanas sin desear escuchar un mensaje bíblico, que pueden pasar semanas sin escuchar la verdad de Dios, pueden pasar días y no sentir absolutamente nada. La inapetencia de Dios revela un problema espiritual en tu vida. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, no desean a Dios. Si tú tuvieras un instrumento mágico que revelara la pauta de su mente, Dios no está en ningún lugar, o en el mejor de los casos, en el último lugar de prioridades. Pensamientos inicuos. En segundo lugar, no voy a explicar mucho los conceptos, voy simplemente a mencionarlos prácticamente. La ignorancia determinante revela en tu vida que tú no estás enseñado por el Espíritu Santo a pensar de la forma correcta. Revela que en tu mente, si no estás enseñado, eso es por defecto, ¿no? Si no estás enseñado por el Espíritu Santo de Dios, no pierde cuidado. El diablo va a procurar enseñarte. Tú no estás, por así decir, vacunado contra la falsedad. Cuando tú no permites que Dios te enseñe, cuando hay inapetencia en la vida, obviamente hay ignorancia. Y algunos tienen ignorancia determinada. Se determinaron a ser ignorantes. ¿No ves que estamos estudiando el libro de Proverbios y una de las características del hombre en su escalera descendente es que primero son hombres, como dice la Biblia, que prácticamente son simples. Ignorantes, todo hombre nace en esa característica y necesita ser enseñado. Después se transforman en burladores y después se transforman en necios, porque no permitieron en su vida la verdad. Y como dice la Biblia, aunque tú machaques al necio en un mortero, no apartas la necedad de él. Por eso que ves mucha gente que le es imposible entender la verdad de Dios.
Ya sus vidas pasaron de una persona ignorante o simple y por no ser enseñado a burlarse de la verdad y llegó al punto de ser un necio que no acepta, rechaza la verdad. La falta de información y una mente no enriquecida se transforma en una mente que nos lleva a la autodestrucción. He ahí la gran ignorancia de los que ignoran determinantemente la verdad de Dios. ¿Y por qué determinantemente? Porque están todos los medios para que tú puedas conocer la verdad de Dios. Tú tienes una iglesia local que Dios ha provisto para ti, para que tú puedas venir a estudiar la Biblia. Hay programas que aún dentro de esta situación adversa que estamos viviendo queremos proveer para ti y a veces los rechazamos. Pero no rechazamos ciertas cosas que para nosotros, entre comillas, presentan mayor importancia. Ahí podemos estar y estamos a la hora. Pero a veces nosotros nos determinamos a ser ignorantes. Entonces, número 1, inapetencia de Dios, ignorancia determinada. Nota lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué, Señor? Porque no tuvo conocimiento. Así dice Isaías. Cuando el pueblo fue llevado cautivo del reino del norte por Asiria y después posteriormente el reino del sur por los babilonios. ¿Cuál fue la razón, Señor? Porque le faltó conocimiento. Pero ¿cómo le va a faltar conocimiento si tú les revelaste la palabra, tú les diste la palabra, tú tuviste tanto amor para con ellos que el Antiguo Testamento fue particularmente revelado para tu pueblo Israel? Pero a ellos no les interesó. No por falta de recursos, por falta de reflexión. Es interesante, ya que estamos hablando del discernimiento, cómo traduce la Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas es muy apegada al texto original. Casi trata de ser literal al texto original. Y dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo discernimiento. Es decir, al no estar dispuesto a abrazar y a conocer la verdad de Dios, no fue capaz de darse cuenta las cosas que estaba haciendo. No había luz en su mente para darse cuenta que aquellas cosas lo iban a llevar a la destrucción. Porque nosotros nos podemos determinar a no querer conocer a Dios. Podemos ser nosotros insolentes. Podemos pensar en Dios como una opción, como un choice de semana por medio. Hoy día vengo a la iglesia, mañana no vengo. Esta semana vengo, mañana no vengo. Ahora voy a la reunión, después no vengo. Hoy día escucho un mensaje, después no lo escucho. Hoy leo la palabra, mañana no. Como un choice. Como quien elige ensaladas o sopa. Pero ¿sabes? Ese choice te va a llevar a la destrucción. Por eso la necesidad de un mensaje como este. Por eso la necesidad de pensar si verdaderamente yo estoy entendiendo el llamado de Dios a una reflexión, a un arrepentimiento, a una vida cristiana, no de juguete, sino de verdad. Dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, a los hijos de Elí, los sacerdotes de Israel. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Bueno, seguramente era una banda de malvados, ¿no? Eran dos sacerdotes. Eran sacerdotes levitas que despreciaron la verdad y murieron atrozmente. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Una vez más, es que Israel no tenía los medios, sí los tenía, pero los despreció. Por cuanto desechaste, ¿ves? Ahí está la palabra. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esa palabra olvidaste, que después se replica como una sentencia. Escúchame bien, para todos los padres que estamos aquí. ¿No es que muchas veces nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos? Yo me incluyo allí. Yo quiero lo mejor para mis hijos.
Yo estoy dispuesto a entregar mi vida por mis hijos, si así fuera necesario. Yo prefiero, y lo digo delante de Dios y con todo el temor que me merece este púlpito, al que yo pedí la siguiente inscripción, para la gloria de Dios. Delante de Dios, yo prefiero morir a que mis hijos sean llevados cautivos por el diablo. Y que Dios lo haga si demanda eso de mí. Y aquí dice algo interesantísimo. La idea de la palabra olvidar es un verbo que da la idea de estar ausente o ajeno de, falta de memoria o atención. Estar ausente, ajeno de. Algunos delante de Dios están totalmente ajenos, no conocen la verdad de Dios. Cuando uno les habla algo no lo logran comprender, no hay verdad en su mente. Están ajenos a todo lo que tiene que ver con su vida cristiana y los requerimientos de su vida cristiana. Hay falta de memoria o atención a las cosas de Dios. No prestan atención a las cosas de Dios, porque si prestaran atención, entonces sabrían que hay ciertas cosas que necesitan cambiar. ¿Y notas lo que dice el texto? Porque no me prestaste atención, porque fuiste ajeno a mi palabra. Yo seré ajeno, no prestaré atención, me olvidaré de tus hijos. Dios nos guarde de eso. Oh Dios del cielo, yo te ruego que tú sostengas a nuestros hijos en tus manos. Pero Dios es claro en su palabra. Y lógicamente a veces sucede eso. Padres que se enajenan de las cosas de Dios, padres que le muestran a sus hijos la falta de respeto que le tienen a Dios, la falta de consideración que le tienen a Dios. Ellos escuchan el mensaje el domingo donde el pastor habla abriendo la Biblia, no hablando de su corazón, de la importancia que es congregarse, de la importancia que es vivir para Dios, de la importancia que es someterse a Dios, y después miran y observan la vida de sus padres que está muy lejos de lo que se predica el domingo, y entonces después los padres se extrañan. Yo no entiendo por qué mis hijos se apartaron de Dios. ¿De verdad no lo entiendes? No quiere decir que porque un padre viva una vida piadosa, eso asegura que los hijos vivirán vidas piadosas. Cada uno toma la decisión que toma, pero sin lugar a duda, un hijo que vio a sus padres ser congruente con la verdad de Dios, le costará mucho apartarse de Dios, o al menos sentirá cierto dolor en su corazón. Número 3, indisciplina descarada. Una mente que no tiene a Dios, inapetencia de Dios, ignorancia determinante. La inapetencia de Dios lleva a una ignorancia, pero algunos se determinan a estar allí. Indisciplina descarada. Dice Isaías capítulo 65, versículo 2, extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde. ¿Notas eso? Dios le decía, ven, entiende, comprende, ven, ejercítate para la piedad, pero el pueblo daba vuelta a las espaldas en rebeldía, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Por qué se rebelaban? Porque no se disciplinaban en la verdad, porque no entendían la importancia de a veces renunciar a cosas que no tienen trascendencia. ¿Lo entiendes, mi amado hermano? Hay cuestiones que este mundo se las comerá la polilla. Hay cosas en este mundo que los ladrones se los van a llevar. Hay cosas en este mundo que quedarán dispersas por este mundo como polvo. Hay cosas eternas que son trascendentes y que nadie se las puede llevar. Haced tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen. Pero algunos no entienden eso. Algunos van en pos de sus pensamientos. Y Dios extiende la mano diciendo, ejercítate para la piedad, vive una vida piadosa, pero desestiman a Dios. Indisciplina descarada. Y digo la palabra descarada porque hay que ser bastante desvergonzado y descarado para menospreciar las preciosas manos
que llevan cicatrices por haber muerto por ti y por mí. Solo un descarado hace eso. Ingratitud desvergonzada. Número 4. Ingratitud desvergonzada, dice Oseas capítulo 13, versículo 6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Es decir, sus pensamientos no perseveraron en mí. Se olvidaron de mí. ¿Cuándo sucedió esto? Desde que salieron de Egipto. Dice que el Señor les proveyó ahí en Egipto, pero ya empezaron a revelar un corazón malvado que no se acordaba de las verdades y bendiciones de Dios y desecharon a Dios, se rebelaron contra Dios, murmuraron en contra de Dios. En sus pastos se saciaron. ¿Dónde se saciaron? En el desierto, mira tú. Donde nada crece, pero Dios hizo crecer. Donde no hay provisión, pero Dios proveyó. Y dice, y se saciaron, y repletos, cuando ya estaban llenitos, se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí, por su soberbia. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. ¿Por qué? Porque se olvidaron de mí. Pero tú no eres nuestro pastor, ¿cómo te transformarás ahora en el león? Es que de esa manera se dan cuenta de la necesidad de volver al pastor, a través de la disciplina. Número 5, indiferencia a los intereses de Dios. Pensamientos inicuos. ¿Cómo se revelan? ¿Cómo se revelan en la vida los pensamientos inicuos? Inapetencia de Dios, ignorancia determinada, indisciplina descarada, ingratitud desvergonzada. Dice Oseas capítulo 13, versículo 6, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbecieron y se olvidaron de mí. Número 5, indiferencia a los intereses de Dios. Oh, mi amado hermano, ¿sabes tú que cuando Dios disciplina, y Dios ha disciplinado en este tiempo, ¿sabes en las cosas que Dios ha disciplinado en este tiempo al mundo? ¿Sabes que tú cuando empezó esta pandemia, lo repito, sé que he sido repetitivo en esto, pero es una reflexión que no puede pasar por alto. Cuando comenzamos esta pandemia, estábamos en el mejor momento económico en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Y la gente estaba contenta. Como dice Santiago, iremos y haremos esto y traficaremos y ganaremos y haremos esto y esto otro. Y Dios dice no. Y cuando Dios desestabiliza, es porque Él quiere que entiendas que hay idolatría allí. Eso sucedió con el pueblo de Israel. Cuando tenían idolatría en su corazón, Dios los reprendió. Cuando ellos abrazaron los ídolos en Oseas capítulo 8, versículo 14, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, dice, pues Israel, Oseas 8:14, pues Israel se ha olvidado de su hacedor y ha edificado palacios y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas. ¿Ves? Se edificaron, palacios y ciudades fortificadas. Ciudades, palacios donde ellos pudieran disfrutar de la opulencia, ciudades fortificadas donde pudieran tener seguridad, without Dios, sin Dios. Sin Dios. Pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirá sus fortalezas. ¿De verdad piensas que podemos ir en contra de la voluntad de Dios? ¿De verdad piensa el hombre que puede burlar a Dios? Dice, ellos se construyen fortalezas, tienen los medios económicos para construirse palacios. Yo los destruiré, dice el Señor, porque hay idolatría en su corazón. Y entonces alguien dirá, bueno, después el pueblo entendió. Ageo capítulo 1, versículo 4. Ageo es un profeta post-exílico.
Es decir, que empezó a hablar después del exilio. Alguien diría, ahora sí el pueblo de Israel entendió. Ageo capítulo 1, versículo 4. Cuando el pueblo se va con Zorobabel, va entonces con el propósito de edificar el templo, porque el templo estaba destruido, la casa de Dios donde se adoraba a Dios estaba destruida, es decir, que los intereses de Dios debían tener prioridad para el pueblo, porque al fin y al cabo Dios era el centro de sus vidas y el por qué había surgido esa nación. Y vemos en Ageo capítulo 1, versículo 4, es para vosotros, dice Dios, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Cuál casa? ¿Mi templo? Vosotros vais a vivir en casas artesonadas, en casas lujosas, y mi templo va a estar descuidado. ¿Es que acaso no aprendieron la lección estando exiliados, estando cautivos? ¿No comprendieron que no se puede burlar de Dios? Versículo 5 de Ageo capítulo 1, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cuánto necesitamos eso? Medita, dice Dios. Mira Marcial, medita en tu camino. Mira fulano de tal, medita en tu camino, piensa en tu camino, mira lo que estás haciendo, te enfocas en tu vida, te enfocas en el materialismo, te enfocas en tu trabajo, te enfocas en tu casa artesonada, te enfocas en tus lujos, y yo estoy descuidado. Medita en tu camino, dice Dios. Y descuidas mis cosas, medita en tu camino. Dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Pero si hemos trabajado todo el día sembrando, ¿cómo es que tenemos tan mala cosecha? Si trabajo hora tras hora, ¿cómo es que entonces me falta dinero para esto y me falta dinero para esto otro? Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, es decir, se le cae, se disipa. Oye, pero mira, sabes que yo trabajé muchas horas esta semana, incluso dejé de ir a la iglesia para tener más dinero. Y mira, yo recibí un buen cheque, pero se me fue. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué debo hacer? Terminando. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer frente a esta verdad? Proverbios capítulo 14, versículo 22. ¿No yerran los que piensan el mal? La idea de la palabra que utiliza allí la Reina Valera, no yerran, errar, es la idea de vagar, extraviarse, dar traspiés, perder equilibrio, ser engañado, extraviar, llevar por mal camino. La idea es quedar consternado. No yerran los que piensan el mal y después se ven en una situación difícil, adversa. Pero nota lo que dice el Señor. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En el contexto de Proverbios, los que tienen temor de Dios. Proverbios 12:2, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? Meditemos en nuestros caminos. Porque te quiero decir algo. Claramente, la Iglesia de Cristo en todo el mundo no ha aprendido la lección. Te lo digo porque es el testimonio llorando de muchos pastores en distintos lugares del mundo. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para que abandonemos nuestra terca manera de pensar? Cristo pagó el precio de nuestros pecados para darnos una nueva mente y un nuevo corazón. Él derramó su sangre para que le abraces en arrepentimiento y fe.
Y si en algún momento crees que lo has hecho, ven y doblégate delante de tu Señor. Porque dice Santiago que el juez está a la puerta. En cualquier momento el Señor viene. En el mejor de los casos habrá una gran reprimenda para algunos hijos de Dios. En el peor de los casos, creyendo que eres cristiano por vivir así, te hallarás por la eternidad perdido. Dios guarde cada corazón aquí presente, para que, como dice el libro de Ageo, meditemos en nuestros caminos. Padre del cielo, ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.